Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber esperado hasta ahorita. Este es un panel que a mí me da muchísima ilusión y nervios, no les voy a mentir, porque obviamente está uno hablando con los mejores de la industria. Entonces estar a la altura pues no es fácil. Hace unos días tuvimos un desayuno en redacción en República hablando del tema de los puertos, que por cierto los invitamos el 27 de agosto, es nuestro summit de infraestructura de puertos. Y entonces yo le digo a una de las personas, y creo que eso es bien importante y lo repito acá, porque hoy ha sido la verdad es que hoy ha sido la parte central de esta conversación, y es que en Guatemala lamentablemente muy pocas instituciones funcionan, muy pocas. Instituciones políticas me refiero, o estatales. Y estamos sufriendo esas consecuencias. Y algunas de esas instituciones que no funcionan, en algunas de esas instituciones que no funcionan está el sector privado, o funcionan a medias. Pero hay pocas instituciones que funcionan, muy pocas. Ayer conté 4, y en las 4 está el sector privado. O sea, no hay ninguna institución que funcione en donde no esté el sector privado. Y creo que eso es algo que tenemos que reconocer, aceptar como país, pero además de reconocerlo, protegerlo, porque al final del día el mercado eléctrico es la institución, como decía Raúl hoy en la mañana, que mejor funciona, no solo en Guatemala, sino en la región y en varios países del mundo, y es gracias al sector privado. Y otra cosa muy importante que tenemos que entender es que como país tenemos que tener una visión de país. Y la industrialización, como lo decíamos hace poco, es la visión de Guatemala, y gracias a Dios se está industrializando cada vez más Guatemala, es lo que más oportunidades va a generar para todos, y para eso la energía eléctrica es fundamental. Tengo el honor de que me acompañe Quique Crespo, CEO de CMI Capital, el generador más grande de energía de la región centroamericana, y corregime y del Caribe. Privado. Luis Fernando Leal, el generador más grande, entiendo yo, de local, con 300 megas más o menos al año entre biomasa y solar, además de director de Ingenio Magdalena. Raúl Buscairol, presidente de Cámara de Industria, pero también expresidente de la AMM durante muchísimos años y director, y también un industrial importante en la industria de los plásticos. Y Tono Castillo, vicepresidente corporativo de Castillo Hermanos, pues una corporación también muy grande que está en muchísimos países, al igual que Magdalena y que CMI Capital y que CMI. A ver, ¿qué impacta, Quique y Tono? Esto es para ustedes dos. ¿Cómo impacta un sistema eléctrico nacional confiable y moderno en la vida cotidiana de los ciudadanos, particularmente en las comunidades más alejadas o vulnerables? ¿Realmente la energía es para todos o es solo para las grandes industrias? Si querés, Quique. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. Nosotros entendemos el negocio de la energía no como un negocio aislado, sino como un catalizador de desarrollo. Nosotros creemos que la energía impulsa el desarrollo del país y de todos los países en general. En ese sentido, entramos al negocio de generación de energía renovable en su momento porque estamos convencidos que es una inversión de largo plazo, con visión de largo plazo, pero también porque este país es un caso de referencia. Yo no diría a nivel centroamericano, sino a nivel latinoamericano y tal vez mundial, por tener reglas claras, por generar certeza jurídica de largo plazo y por tener instituciones técnicas que regulan el sector. En ese contexto,
en los últimos, tal vez 2 o 3 datos que ayudan a ilustrar lo que planteabas. En los últimos 30 años, el país, en función de ese marco jurídico que ha brindado certeza de largo plazo, ha sido capaz de atraer inversiones privadas, nacionales y extranjeras, por alrededor de $7,000 millones. En los últimos 35 años, el precio promedio al consumidor final se ha reducido en un 40%. Estos datos son irrefutables. Y un tercer dato importante también: en los últimos 35 años, lo que pasa es que quizá ya no nos acordamos, pero a principios de los 90 lo que había era racionamientos. Eran racionamientos. Y el modelo había que cambiarlo. El modelo estaba completamente agotado. Y en aquel momento, con el nuevo marco jurídico, surge esta nueva atractividad estratégica para la inversión en energía. Y hemos sido capaces de atraer esas inversiones que describo. Y un dato adicional es que en aquella época el nivel de penetración de electrificación en el país andaba por los 50%. Hoy ese número es 92%. Nosotros lo hemos vivido en el proyecto hidroeléctrico Renace en Carchá, en una alianza estratégica con Energuate y con las autoridades locales. Logramos, no concebíamos generar ahí más de 300 megavatios de energía hidráulica alrededor de comunidades que estaban históricamente excluidas. No lo concebíamos. Y a través de una alianza estratégica con Energuate y las autoridades locales, nos dimos a la tarea de un proceso de electrificación de 17 comunidades, beneficiando alrededor de 1,700 familias que hoy tienen acceso a oportunidades, a prosperidad, a conectividad, a educación, y están finalmente insertas en el mundo. Entonces, es fundamental. La energía es desarrollo. Gracias, Quique. Tono, ustedes llevan refrigeradoras a prácticamente todas partes del país, a todos los rincones del país. Y ahí venden sus productos en esas refrigeradoras, pero esas refrigeradoras también sirven para guardar medicinas, para guardar productos, para guardar carne, pollo, un montón de cosas que la gente necesita, no solo para consumo propio, sino que para negocios. Y pongo la refrigeradora como un ejemplo, ¿no? Pero, y de ahí necesitan un celular para poder vender el producto. A veces no tienen camino, pero hoy ya tienen una moto, un celular y una refrigeradora o una estufa eléctrica. ¿Cómo han visto ustedes ese impacto? O sea, ustedes que digamos que tienen ese conocimiento de todo el país y que creo que hay gallo literalmente los 340 municipios y 33,000 aldeas de este país. ¿Cómo han visto ustedes ese cambio en los últimos 30 años? ¿Cómo han visto esa prosperidad en cada rincón del país gracias a la energía eléctrica? Mira, quiero empezar por algo que mencionaba aquí que al inicio, que definitivamente vemos como la generación y la electricidad definitivamente son habilitadores de valor, habilitadores de riqueza. Y nosotros sí podemos contar una historia un poquito más cercana, un poquito más a cómo esto lo viven los guatemaltecos en el día a día. Y un poquito a tu línea, Rodrigo. En Guatemala hay más o menos entre 140,000 y 150,000 tiendas de barrio. Las que están aquí a la vuelta de la esquina, como las más lejanas en Huehuetenango o Petén. Algunas de ellas con mejores accesos a la electricidad, otras con un poquito menor. Pero supongamos que de estas 145,000 tiendas de barrio, 90 y pico % tienen acceso a la electricidad. Esta es la reflexión que les quiero compartir y que les quiero dar a todos ustedes. Y es que más o menos el 90% de ellas tienen algún tipo de equipo de refrigeración, ya sea un equipo de refrigeración doméstico, llamémosle doméstico, una refri de su forma más general, y como decías, donde pueden poner el jamón, los quesos, la leche, algunos productos que requieran algún tipo de refrigeración. Y estas, por encima de las tiendas de barrio que no tienen acceso a refrigeración, más o menos el crecimiento en su venta versus las demás es como de un 20%. Ellas ya van ganando, ya van generando valor gracias al acceso a la energía.
Pero resulta que hay otro 50% de tiendas de barrio que tienen acceso, y ahí es donde entra mucho consumo masivo, y nosotros somos consumo masivo, a jugar un papel determinante para que tengan acceso a refrigeradoras más comerciales. Estas te permiten tener una mayor variedad, todas las marcas, que permite darle más accesibilidad a tus consumidores a todo el planograma de productos. Y ellas tienen por lo menos un 20% más de venta que las que tienen refrigeradoras que están solo con la parte más doméstica. Entonces, como puedes ver ahí, solo con estos 3 ejemplos, cómo el tener acceso a electricidad te puede generar una mecánica de generación de valor en los puntos más lejanos. Y no pasa desapercibido, importante, que para Guatemala y Centroamérica, el sector para lo que es consumo masivo, que maneja el 70% de todas las ventas, es el sector tradicional, es decir, las zonas de barrios. La importancia que ellos tengan estos accesos, que para mí como empresario me parece formidable y de mucha importancia que leyes como estas permitan que todos tengamos acceso de una forma como la que tenemos hoy, tan abierta, tan accesible al precio, el valor del precio venido en una alta reducción. De hecho, si comparamos contra el resto de los países, venimos también con una ventaja competitiva y esto habla mucho de la gestión y la valentía de quienes participamos en este sector. Y gracias, Tono. Luis Fer, el mercado eléctrico es, creo que en Guatemala podemos decir que es lo que Hayek pensaba como mercado casi perfecto, ¿no? En donde la oferta, la demanda se nivela. Claro, lamentablemente necesitas al Estado porque es una infraestructura complicada, pero gracias a Dios dejamos al Estado con la mínima participación. Y este mercado eléctrico, y esta pregunta es para vos y para vos, Raúl, viene jugando para mí el rol más importante, que es cómo creas más oportunidades. Los guatemaltecos, gracias a Dios, al día de hoy todavía se despiertan todas las mañanas queriendo oportunidades, queriendo trabajar. Y eso es una de las grandes fortalezas de Guatemala, todavía. No han logrado los políticos socialistas cambiar eso todavía. Pero el mercado eléctrico ha sido un catalizador desde mi punto de vista, y es la pregunta que quisiera hacerte, y tal vez aquí es más tu experiencia como finquero. ¿Qué oportunidades le ha dado a jóvenes, mujeres y emprendedores en general el tener acceso a una computadora, el tener acceso a internet, el tener acceso a esas cosas tan básicas que uno las toma por dadas, que uno va a poder conectar un celular en algún lado? Pero en Guatemala hace tan solo 30 años no se podía. No podían tener una computadora porque no había energía. ¿Cómo ves, cómo han visto ustedes en las regiones también donde operan eso? Y de una vez paso y te pregunto, para que empieces a pensar la respuesta, Uli, ¿cómo lo viste vos desde las instituciones que estuviste del sector eléctrico? ¿Cómo impacta en ese desarrollo que tanto necesitamos y como ese generador de oportunidades para todos nuestros jóvenes, mujeres y emprendedores? No, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a República. Creo que este tipo de eventos es muy valioso para tener conversaciones y contar las cosas muy buenas que hemos podido hacer en Guatemala. O sea, un mercado hacía referencia a Hayek, ¿verdad? Pero un mercado es realmente un espacio donde compradores y vendedores interactúan y se ponen de acuerdo en hacer un intercambio de bienes y servicios. Energía es igual. Lo que hizo el marco regulatorio es darle estructura a manera que haya certeza y haya
se respeta esa libertad entre los actores. Y eso es lo que permitió que de 54% nos fuéramos al 92% de electrificación. Muchos de los indicadores de desarrollo, o sea, los académicos de desarrollo ya utilizan una serie de indicadores relacionados con la electricidad, como el porcentaje de electrificación, el consumo per cápita, la concentración, pero ya, y esto es porque está íntimamente ligado a la calidad al final, al desarrollo de la calidad de vida de las personas. Cuando uno le da electricidad a una comunidad, tiene acceso a otras formas de salud, de educación, entretenimiento, acceso a información. Igual es el potencializador de crear otros medios de vida, porque una fábrica no se puede instalar si no tiene acceso a esa energía barata, que no, solo la electricidad la puede dar y no el transportar diésel o a muchos kilómetros. Entonces, realmente es un potencializador de esos medios de vida nuevos que el país está creciendo mucho por dos factores. Uno es la industrialización que está sufriendo y la urbanización que se está dando. Ambos factores contribuyen a ese crecimiento del 6% que estamos teniendo anualmente. Gracias, Luis. Y a ver, tal vez solo una cosa, no es de la industrialización que estamos disfrutando, creo yo, no sufriendo. Pero, Raúl, señor presidente, vos estuviste en las instituciones del sector eléctrico, no sé, 10 años. En el AMM soy director del AMM. ¿Todavía? 12 años, sí. ¿Cuántos? 12 años. Y fuiste presidente. Un año. ¿Cómo viste y qué le dirías vos? Yo estoy viendo algo que me preocupa muchísimo últimamente, y es que hay mucha crítica, hay mucho ataque. La ley de infraestructura vial, ahorita la ley de puertos, la ley de aeropuertos, y hay mucho ataque a que el sector privado sea parte o esté en la gobernanza. Y no lo hemos defendido. Y como decía al principio, hay 4 instituciones que funcionan en el país, y invito a cualquiera que me diga 6, 5, se lo agradecería: Junta Monetaria, IRTRA, INTECAP y sector eléctrico. Y en las 4 está el sector privado, ¿verdad? Entonces, y no sé si hay 5, invito a cualquiera que me diga 6, 5, se lo agradezco. Y mejor aún si alguien me dijera que haya una en donde no está el sector privado. ¿Qué le decís vos a toda esta, o sea, qué costo tendría social, de desarrollo humano y social, que ni siquiera la institucionalidad eléctrica funcionara, o que funcionara como, que tuviéramos la institucionalidad eléctrica hoy como están los puertos, o como están las carreteras, o como está el aeropuerto? Ya tenemos gradas, por cierto. Cabal. No, pues muchas gracias primero que nada por tenerme aquí en este espacio. Sí, yo creo que hemos dejado muy claro durante el transcurso de la tarde que es clarísima la correlación que existe entre el consumo eléctrico y el desarrollo humano. O sea, los índices mundiales claramente te indican que a mayor consumo eléctrico vas a tener mejores indicadores de desarrollo social en los países. Y por lo mismo creo que es un buen problema el que tenemos en Guatemala, en el sentido que ha crecido de esa manera la demanda, tal y como mencionaba Luis, por ese proceso de urbanización y de industrialización. Y por supuesto, pues en la institución que represento en Cámara de Industria estamos convencidísimos que la ruta para el desarrollo de Guatemala pasa por ese proceso de industrialización, tal cual como lo hicieron los países asiáticos, digamos los tigres asiáticos hace algunos años. Y por lo mismo tenemos que continuar empujando esa misma ruta. Y es difícil pensar en un proceso de industrialización sin acceso a energía eléctrica. Todos los procesos de industriales, de alguna manera u otra, transforman materias primas y las convierten en productos terminados utilizando algún tipo de energía. Cualquier industria, metalurgia, cementos, plásticos, en fin, pasan por utilizar la energía eléctrica.
Pero tal vez algo interesante es que en Cámara de Industria, digamos, bajo la sombría de nuestros socios, tenemos a los 5 eslabones de ese sector eléctrico: la generación, la distribución, la transmisión, la comercialización y el gran consumo, los industriales. Pero lo que poca gente realiza es que más del 80% de nuestros socios son pequeñas y medianas empresas. Y son esos casos de éxito que estaba mencionando Tono hace un rato, que utilizan la energía eléctrica para lograr esos emprendimientos y lograr ese desarrollo. Vos mencionabas que el Chapín es trabajador, es echador de punta, y eso ha estado demostrado. Ese bono demográfico que tenemos, creo que es un tremendo potencial, y tenemos el reto como sector privado de poder darles esas oportunidades a esos más de 125,000 jóvenes que se suman año con año a la fuerza laboral, y eso lo vamos a lograr a través de estos procesos de urbanización, donde migran a estos centros urbanos y logran poner ese primer negocio, ese primer empleo. Y es difícil pensar en que vas a tener, por ejemplo, una panadería y no tengas acceso a energía eléctrica para el horno, que vas a tener alguna tienda, como bien nos mencionaba Tono, y no puedas pagar utilizar los refrigeradores. Y así te podría hablar de un sinfín de emprendimientos donde la energía eléctrica se vuelve clave e indispensable. Entonces, para mí, tenemos un enorme reto de asegurar, de continuar en esa ruta de éxito que venimos de los años 90 hacia la fecha. Y todavía tenemos, o sea, decimos que pasamos del 50% de electrificación a más de un 90%, sí, pero todavía nos falta 10%. Entonces todavía hay área de oportunidad para continuar trabajando, y ahí es donde creo que tenemos que redoblar esfuerzos. Y tu última pregunta, que mencionabas un poco el tema del sector privado, pues sí, sin lugar a duda, y por supuesto mi opinión va a estar sesgada, pero yo sí creo que todo lo que hace el sector privado lo hace mejor que el sector público, y claramente está demostrado. Pero muchas veces hay que trabajar en alianza. Esas alianzas público-privados deben de funcionar, y el sector eléctrico es ejemplo de eso. El marco normativo en donde el operador del sistema es el AMM es 100% privado, pero tiene a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica como ente regulador del sector público, que hace bien su trabajo técnicamente. Y luego solo tenés al Ministerio de Energía y Minas como pues ese ente rector, digamos, del sector. Pero sí, definitivamente el sector privado tiene un gran rol que jugar, y lo ha demostrado con datos concretos que demuestran que se ha hecho bien. Se ha mejorado el tema de la generación, de la transmisión, de la distribución, pero todavía hay ruta por recorrer. Y tal vez un tema que no se menciona suficiente es el de la calidad de la energía. Porque las industrias del futuro no solo son intensivas en el uso de energía, sino requieren energía de buena calidad. Y para eso tenemos mucho que hacer, para invertir en líneas de transmisión, en esas redundancias que permitan tener esa buena calidad de energía. Y cuando hablo de energías de industrias del futuro, a lo que me refiero, por ejemplo, son esos data centers donde se va a almacenar la inteligencia artificial, digamos, que todos escuchamos, pero son muy intensivas en energía. La movilidad eléctrica, tanto los carros eléctricos como el transporte público eléctrico. En fin, hay un universo de oportunidades, pero para eso necesitamos tener suficiente energía de buena calidad y a precios eficientes. Y esa es la tarea que tenemos por enfrente. Y Quique, siguiendo sobre este tema, y yo quiero tal vez profundizar un poco más, porque yo leí un artículo hace un par de años que me llamó mucho la atención, y es que lo que no se defiende se puede perder o se pierde. Y no hemos, creo yo, y ese es un poco o una gran parte del objetivo de este evento de hoy, es defender nuestro sistema eléctrico. Hablaron hoy varias veces del caso de Ucrania, cuando Ucrania ¿cómo se llama? Fue invadida por Rusia, y todo el tema del incremento en precios, y cómo se fue a 4X Europa y a 3X Estados Unidos, y en Guatemala probablemente ni 1% más. Y eso fue gracias a que teníamos, digamos, yo digo que el agua es nuestro petróleo, porque podemos, ¿verdad? No dependemos del petróleo para generar energía, tenemos una capacidad de hidro muy buena, más todo lo demás que se tiene. Pero al mismo tiempo, eso fue 2022, si no estoy equivocado, y en el 2024 tuvimos el otro extremo, y es que tuvimos una sequía espantosa. Y países como Costa Rica, que se declararon 100% renovables y con un discurso, llamémosle, muy progresista de renovabilidad, pues estuvieron a 3-4 días de apagar el switch
Ecuador tenía apagones de 9, 10, 12 horas y aquí no hubo nada. Y entiendo que sí, bajó la matriz de 80-20 a 60-40, pero esa salud digamos, del diseño de la matriz, pues nos hizo muy potentes. Y tenemos que defender, y te quiero preguntar, ustedes tienen un programa de panaderas, si no estoy equivocado, de distribuidores de pollo, ¿no? Que es en todo el país. Y lo pregunto por el ejemplo que puso Raúl de la panadería. ¿Cuántos empleos? ¿Qué impacto tiene eso en esas comunidades? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántas panaderas? No sé si tenés el dato, si no, no importa, pero porque entiendo que son miles. O sea, hay miles de señoras que no tendrían trabajo y ¿verdad? Que además de la capacitación tienen un horno. O sea, sí. Entonces mi pregunta a vos, que están ustedes, además de sufriendo ahorita un tema de conflictividad social, ¿cuál ha sido ese impacto? O sea, ¿cómo ven ustedes el defender este sistema, que además de estar en otros países en donde no está el sistema, como Honduras? Mira, nuestra vocación es de generación de energía renovable, pero creemos en mercados adecuadamente diversificados. Nosotros creemos que la sostenibilidad de largo plazo de nuestras matrices energéticas en Guatemala y en todos los países donde invertimos y en general, tiene que tener fuentes de energía que sean complementarias. No podemos realmente direccionar la matriz energética a que predomine una tecnología sobre la otra. Yo creo que tenemos que tener una visión de largo plazo, de sostenibilidad de largo plazo de la matriz, y hay espacio para todos. La demanda energética sigue creciendo, el país sigue creciendo. Yo suscribo lo que mencionaba Luis Fer y Uli y Tono en relación con el crecimiento económico. La robustez del crecimiento económico, de alguna manera apalancado por ese fenómeno de industrialización y de urbanización, es muy claro. Hoy se está viendo muy claramente, lo estamos viviendo, nosotros lo vemos día a día. Necesitamos matrices sostenibles, matrices diversificadas en tecnología, en ubicaciones geográficas. Tenemos, digamos que las fuentes de energía renovables tienen un reto importante de intermitencia que debe de alguna manera ser complementado en sus ciclos y en sus estacionalidades por otras tecnologías, sin duda. Hoy estamos ya entrando a una etapa en la que la tecnología nos está permitiendo llegar a niveles de costo-eficiencia, por ejemplo, en la tecnología solar, con soluciones de almacenamiento, baterías, que ya están en condiciones de competir con otras tecnologías. Lo que te quiero decir es que al final nosotros, aunque tenemos vocación renovable, creemos que en el largo plazo cualquier matriz energética debe estar adecuadamente diversificada y balanceada en todas las tecnologías. Ahora, en la región, y nosotros ahí tenemos experiencia de todo tipo, participamos en los negocios de alimentos en 16 países, en los negocios de energía en 6 países en la región, y hemos vivido de todo. Hemos disfrutado la certeza jurídica de largo plazo y el marco regulatorio estable y las instituciones que gobiernan el sector eléctrico en Guatemala como un caso de referencia, como lo mencionábamos a nivel latinoamericano, pero hemos sufrido los vaivenes, las volatilidades y los temas de politización e ideologización de sectores eléctricos aquí nomás, a la par. En Honduras, por ejemplo. Ese no es un caso de éxito, no es un caso de éxito. Lo que quiero decir es que los visionarios Solo para recordarle, nos decía, creo que el representante del BCIE, que la deuda ahorita del gobierno de Honduras a los generadores está alrededor de los 500 millones de dólares. 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Y están por refinanciarla. Es un problema,
porque estructuralmente hay un conflicto de interés. El operador del mercado es la misma empresa nacional de energía eléctrica estatal, que tiene pérdidas entre administrativas y técnicas de alrededor del 36%. ¿Qué empresa puede subsistir con esos números? Entonces necesita un subsidio del gobierno, necesita endeudarse para pagar deuda. El modelo no es sostenible. El modelo no es sostenible. Entonces vivimos con esos retos. Y comentábamos con Uli antes del panel que a veces no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos en casa. Y el sector eléctrico en Guatemala es un ejemplo, es un verdadero ejemplo. Impacto social. Nosotros tenemos, hablabas de las panaderías, pero tenemos un caso de éxito muy interesante que son las casas del pollo. Tenemos ya más de 1.200, casi 1.300 casas del pollo en todo el país, en el que fomentamos el emprendimiento, son franquicias y generamos mucho empleo, pero no son empleados nuestros, sino que son empleados del micronegocio. El 75% de los dueños de las casas de pollo son mujeres en todo el país, y cuentan con soluciones de refrigeración, un poco lo que decía Tono, ¿verdad? Esa gente, para generar prosperidad en su barrio y en su negocio, necesita energía barata, necesita energía confiable, necesita energía accesible, segura. En resumen, creemos en las inversiones de impacto, creemos en las inversiones que generen prosperidad. Necesitamos países prósperos, necesitamos países en los cuales podamos hablarnos, los diferentes sectores, podamos ponernos de acuerdo en una agenda de largo plazo para el país. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que queremos? Y en la agenda central de prioridades del desarrollo tiene que estar la energía, sin duda. Sí. Es que los mercados son vivos, o sea, los mercados se adaptan. O sea, cuando se abrió el mercado y era cualquier empresario podía invertir, en lo que invirtió fue en motores que funcionaban con búnker. Era un proyecto que podía estar funcionando en un año plazo y el petróleo estaba a $24. Luego subió mucho el petróleo, el país necesitaba energía base, entonces se empezaron a invertir en carbón. Hoy, Quique lo decía, o sea, en 15 años el costo del solar ha bajado 90%. Entonces ya es una solución buena para el país. Entonces el país está invirtiendo, vamos a llegar, lo veíamos hoy en la mañana, a 900 megas de solar. Pero eso es un mercado vivo que se adapta de acuerdo a las condiciones del momento. Y a ver, yo creo que tengo que hacer una anotación aquí para el público, y es que a mí me explicó alguien una vez que hasta que uno se aburre de decir las cosas, la gente la empieza a escuchar. Entonces yo sí voy a decir hoy muchas veces la importancia del sector privado en el desarrollo del país y en la industria eléctrica. Y lo voy a seguir diciendo hasta que yo me aburra, entonces voy a creer que ustedes lo empezaron a escuchar. Y ustedes y los que están afuera de este salón, que para mí son más importantes en el sentido de que aquí la gente, o sea, ustedes están más conscientes de todo lo que está pasando hoy acá. El problema está afuera. El problema está en toda la gente allá afuera que cree que bajar y subir el switch es garantizado, ¿verdad? Y prender la luz y apagar la luz y cargar el celular lo van a tener garantizado porque así nacieron. Y para eso, primero los exhorto. Ustedes son líderes importantísimos, no solo de la industria eléctrica, sino que del país, a que defendamos con ahínco, con fuerza, el rol del sector privado en todo el país. Como lo decía Luis Lara hace un rato, el guatemalteco no se va, el guatemalteco invierte aquí. 12 de cada 13 dólares que se invierten en Guatemala es de guatemaltecos, y eso va a seguir siendo así. Y nos estamos garantizando que sea así mientras tengamos la infraestructura vial y portuaria que tenemos, y la conflictividad. Pero al final, y regresando, y te voy a tener que volver a dar la palabra a vos, Luis Fer, en ese sentido, porque esto me lleva a cabal a la pregunta que estábamos haciendo. Ustedes son empresarios principalmente de la industria azucarera, digamos que de ahí viene su ADN, e inmobiliaria hoy, muy grandes, y teniendo oportunidades a nivel mundial
han hecho inversiones de generación eléctrica muy importantes en Guatemala. Y lo mencionabas ahorita, pero no creo que haya sido porque está en oferta, el parque solar de 70 megas que acaban de invertir, sin, digamos que prácticamente lo están tirando al mercado, 25 megas con PPA, según me contaste, y el resto a spot. Y esto a pesar de todos los riesgos que tenemos hoy. Bueno, ustedes sufrieron un riesgo espantoso de crimen organizado con una finca y que gracias a Dios ya se resolvió, pero a pesar de todo eso, siguen invirtiendo millones de dólares, porque no son pocos, en Guatemala. ¿Qué los motiva a hacer estas inversiones con tanto riesgo? ¿Y por qué en Guatemala y no en otros países en donde hay menos incertidumbre? Voy a dar una respuesta corta y tal vez expando sobre eso. O sea, la respuesta corta es porque somos guatemaltecos. O sea, mis abuelos, mis papás, mis tíos, mis primos, mis hermanos, todos hemos nacido acá, acá nos educamos, acá nos hemos desarrollado profesionalmente. Te diría que una empresa familiar tiene una visión de largo plazo que no tiene otras empresas que tengan objetivos financieros de corto plazo. Y eso nos permite tomar decisiones como crecer cuando no hace sentido en precios, o cuando los riesgos se perciben muy altos. Pero en Guatemala hemos visto vulneración de los derechos de propiedad, vivimos un conflicto armado durante un periodo largo, vivimos cómo floreció la industria de secuestro, más reciente. Sí. Sufrieron la industria del secuestro. Vimos una CICIG cómo llegó a cooptar algunas instituciones del Estado. También la sufriste. Y vimos, hacer referencia, crimen organizado, que es un problema también en el país, pero las crisis se manejan y cuando uno las logró dominar, pues mejores tiempos van adelante. Entonces, nosotros queremos Guatemala, invertimos en Guatemala y vamos a seguir invirtiendo en Guatemala. En el caso de electricidad, sí. Hubo racionamiento del 89 al 91 y eso abrió la oportunidad para invertir. Un empresario identifica una oportunidad e invierte. Lo que pasó, y fuimos fueron inversiones incipientes, sin saber y con temor de venderle a una empresa estatal, nos van a pagar. Pero más adelante se diseñó un muy buen marco de generación, un marco regulatorio que nos dio mucho más libertad para invertir. Y hay que decirlo, Guatemala tiene un sector bancario de primera y nos han acompañado con inversiones de decenas o cientos de millones de dólares que hoy el grupo está generando alrededor del 9% de la electricidad del país. Decías que el parque solar era para el spot. Realmente no es para el spot, es para abastecer el 40% del mercado no regulado, del cual también somos un partícipe muy importante. Entonces, al final, en los negocios siempre hay un afán de lucro, pero creo que las empresas guatemaltecas, Luis lo decía, y las empresas familiares a veces parecen que toman decisiones que no parecen racionales financieramente, contraintuitivas, pero en el largo plazo hacen empresas mucho más fuertes. No, y creo que al final no solo empresas más fuertes, sino que países más fuertes. Solo nos tenemos que comparar con nuestros vecinos. Aquí teníamos a Damián hace poco explicándonos lo que está pasando en México, lo que está pasando en Honduras, en Nicaragua no tengo que mencionarlo, El Salvador ya veremos. Raúl, Tono,
El sistema eléctrico guatemalteco, nuestra joya de la corona, como le pusiste en tu discurso, tiene una gobernanza mixta tanto de actores de la cadena como de instituciones públicas y privadas. Y una de sus grandes virtudes es haber abierto el mercado a generadores y compradores. Pueden hacer contratos privados sin depender del Estado. A ustedes como grandes consumidores, ¿cómo les ha beneficiado esto? ¿Qué habría pasado si eso no fuera posible y tuvieran que estar haciéndolo por medio del Estado? O sea, hubieran generado, hubieran crecido ustedes, sus homólogos, y hubiéramos tenido que depender siempre que el Estado fuera el que generara eso o el que estuviera en medio del contrato. ¿Y cómo consideran ustedes que esto ha impactado a la generación de empleo en los últimos 25 años? ¿Puedo empezar yo? ¿Me parece? Yo creo que tenemos una historia muy interesante que contar, pues, porque cuando piensan en Castillo Hermanos, todo el mundo inevitablemente piensa en cervecería, pensamos en bebidas, pensamos en alimentos y tal vez en algunas de otras travesuras en donde nos metemos. Pero curiosamente, hace unos 4 o 5 años atrás, cuando estábamos viendo este crecimiento, esta cadencia que veníamos en necesidad de electricidad para las industrias, hoy operamos en 8 países, tenemos presencia en 35 países, 35 países, perdón, y más de 26 centros de manufactura. Nuestra demanda energética es inmensamente alta. Y desde que la División de Energía me reportaba, ya empezaba a saber que esa curva, ese famoso colchoncito que teníamos de oferta-demanda se iba a ir acabando y esa certeza se nos podía empezar a complicar. Y esa es de las grandes virtudes y ventajas que tiene el sistema eléctrico en Guatemala, que nosotros como una empresa privada, que sí tenemos hidro y tenemos algo de solar, pudimos cambiar un poquito la dinámica de transformarnos de un comprador de energía a un gestor energético. Y en ese proceso, salir con una distribuidora, salir con una licitación completa para poder llenar completa la necesidad de la licitadora, siempre pensado para los grandes usuarios de la corporación, y recientemente hacer una licitación privada, un PPA privado para temas solares. Eso difícilmente lo hubiéramos podido haber hecho en otra jurisdicción. Y si te dijera a los precios y a la certeza que logramos alcanzar esto, es lo que hace más interesante y al mismo tiempo más competitivo. Castillo Hermanos en los próximos 5 años va a invertir $2,000 millones en Guatemala. Hoy más que nunca, nuestro lema de creemos, confiamos e invertimos en Guatemala es cierto. Y de hecho es en la región. En los próximos 10 años vamos a invertir más de $4,000 millones. Para poder seguir con esta inversión y generación de trabajo, a tu última pregunta, yo necesito esa certeza de suministro. Y ojalá no solo la certeza de suministro, sino de tener esas bandas de precio que me permita a mí saber que voy a ser competitivo. Competitivo para Guate, competitivo para la región y ahora, gracias a Dios, competitivo para el norte. Y eso no te lo da otro lugar más que Guatemala y, como bien decías, las leyes que tenemos y cómo funciona el sistema guatemalteco. Yo creo que, digamos, no hay que imaginarse cómo sería, ya lo vivíamos en los 90 antes de la promulgación de la Ley General de Electricidad. Y si sigo tu consejo de repetirlo hasta que nos aburramos, tal y como mencionaba en el discurso inicial, digamos, el éxito que esta Ley General de Electricidad tuvo ante ese momento de esa crisis, o sea, es impresionante. Ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, pero apagones a diarios, menos de la mitad de la población con acceso a energía, precios altos, o sea, realmente era una crisis enorme en la que vivíamos en el país. Y tal y como les mencionaba, si uno se pone a pensar, la edad promedio del guatemalteco es de 28 años. Eso quiere decir que a duras penas estaban naciendo cuando se salió la Ley General de Electricidad y posiblemente no nos acordamos de cómo era esto antes. Entonces, a responder a tu pregunta, eso es lo que viviríamos. Tendríamos poco acceso a electricidad, precios caros, apagones, o sea, sería otra historia más parecida a la que vive en otros países. Y creo yo que es importantísimo remarcar que no es tan fácil como pasar una ley y resolverlo. Hoy nos decía Luis Lara en su intervención, hacía un ejemplo ahí de los túmulos.
Pero si uno se pone a pensar, en Guatemala hay una ley contra esos tubos, los mismos, pero esa ley no se enforza, no hay institucionalidad, no se respeta. Entonces, no es tan fácil como pasar una ley y resultado dado. Realmente el mérito que creo que tiene el sector eléctrico guatemalteco es que no solo se pasó la ley, sino que se crearon esas instituciones sólidas. Se respetaron desde su inicio. Y se han cuidado y se han respetado y se han tratado, repito, de no politizar. El AMM, ya tuvimos aquí a Silvia, nuestra presidenta, haciendo la intervención, es un ente privado que opera el sistema y que ha garantizado el pago a todos los generadores. O sea, aquí no ha habido un solo generador que no ha recibido un centavo de pago, versus lo que estaban mencionando nuestros colegas en países vecinos. Eso creo que no lo mencionamos lo suficiente y eso se ha logrado porque realmente es un operador técnico, con profesionales que por años se han dedicado a operar el sistema. Y lo mismo se puede hablar de la comisión, repito, a pesar que es un ente público, digamos, también. Si se mantiene técnico, se logran los objetivos. Entonces, creo yo que es importante cuidar esa institucionalidad y no es tan fácil como solo pasar una ley y resolverlo. Y por el otro lado, pues también te diría yo, escuchando los éxitos y lo que tenemos como país en cuanto a oportunidades, Guatemala está bendecida. O sea, estamos con nuestra ubicación geográfica en el centro de América, al lado del mercado más grande del mundo, con acceso a ambos océanos, con un bono demográfico, con una estabilidad macroeconómica de envidia, como mencionaba Luis, tasa de cambio estable, inflación controlada, bajas tasas de intereses. Cuando hablamos de atraer de inversión, por lo general el tema de energía eléctrica en Guatemala, vamos 20 y pico años, ni nos preocupaba porque ahí estaba. Creo que nos dormimos un poco en nuestros laureles y hay que redoblar esfuerzos para asegurar que estas nuevas licitaciones de generación y transmisión sean exitosas, para que venga esa inversión que es la que ha realmente hecho que sea un éxito nuestro sistema y así, de esa forma, tener la energía que todos los guatemaltecos necesitamos para poder crecer y desarrollarnos. Así es, o sea, llevamos buenos 25 años, pero hay que seguir trabajando para los siguientes 25 años. Quique, ustedes tienen la plataforma más grande y diversificada hoy de energía renovable de la región. ¿Qué retos y oportunidades implica construir y operarla? Cuéntanos, danos un poquito las experiencias que ustedes han tenido en ese sentido. Hemos vivido de todo, Rodri, de todo. Tenemos más o menos una tercera parte de nuestra plataforma es hidro, una tercera parte solar y una tercera parte eólica. Estamos en 6 países con jurisdicciones, marcos regulatorios e institucionalidades diversas, muy asimétricas, como les mencionaba. Yo les diría que en Guatemala, digamos, suscribo lo que dice Uli, tenemos retos. No nos podemos dormir en nuestros laureles y pareciera como que nos dormimos. Estoy de acuerdo con vos. Tenemos grandes retos por delante. Creo que hay que incidir positivamente, de manera productiva y de manera constructiva, digámoslo así, para que el Estado y sus diversas instituciones, y aquí no solo me refiero a instituciones del gobierno central, sino autoridades locales, tengan muy claro que la agenda de desarrollo del país pasa centralmente por el desarrollo de la energía eléctrica y por el desarrollo del sector y por la electrificación y la penetración de energía eléctrica a todos los guatemaltecos. Hoy me parece que todavía nos hace falta mucho camino por recorrer en términos de un acompañamiento ágil de las diversas instituciones estatales, tanto a nivel nacional como a nivel local. Me refiero a la tramitología, a la lentitud de los procesos de autorización para los nuevos proyectos. Me refiero a el tiempo para estar en mercado, para poder estar en mercado. Una vez tenés, digamos, el proyecto factible técnicamente, hoy por hoy el tiempo para estar en mercado más eficiente y en términos de costo-eficiencia también es el solar, sin duda. Pero
a veces el tiempo de mercado en Guatemala se supedita a los tiempos públicos y a los tiempos de tramitología. Eso te iba a decir, el solar Entonces, hace tan solo un par de años, 4 meses para un permiso, ahora año y medio, ¿no? Así es. Entonces, me parece que un reto que tenemos, con el que vivimos ya hoy, es la poca o falta total de acompañamiento institucional del Estado. Bueno, es que no hay viceministro, para empezar. No existe, digamos, una conciencia clara sobre los retos que supone para el Estado, pero ahí no me refiero al gobierno, para el país, me refiero al país, el poderle hacer frente a una demanda energética creciente de forma eficiente. Y para eso se necesita coordinación estratégica de las diferentes instancias gubernamentales, a nivel nacional y a nivel local. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser capaces, y la gremialidad lo ha hecho, las cámaras, el sector privado organizado, pero tenemos que ser todavía más capaces de incidir de manera constructiva en generar los consensos a nivel de autoridades nacionales y de autoridades locales para priorizar en la agenda de país el desarrollo de la energía eléctrica como gran catalizador de impacto social. Yo estoy convencido de que la inversión en energía eléctrica es la mejor política social. Es la mejor política. Es un generador de empleo. Impacta empleo, impacta positivamente prosperidad, impacta emprendimiento, como ya mis colegas lo dijeron. Entonces, no es un tema técnico. Por supuesto que tiene componentes técnicos y tenemos muy buen talento y muchos expertos técnicos. Es un tema de país, es un tema de política de país. Y saltando a la última parte, hablemos del futuro, de la innovación, de la resiliencia. O sea, al final del día ustedes como empresarios, pues tienen que pensar en eso todo el día, ¿verdad? Luis Fer, ¿qué miran ustedes a futuro? Acaban de hacer este gran parque de 70 megas. ¿Cómo ven el tema, por ejemplo, las baterías, que entiendo que es la gran debilidad de lo solar? ¿Qué más se puede hacer? Mira, tal vez voy a hablar bien macro antes. Creo que la ley es muy buena, los reglamentos muy buenos. La normativa, que es la parte dinámica, ha sido lenta en adaptarse a las nuevas cosas. En cuanto a baterías, mencioné, en 15 años se redujo 90% el costo de los paneles. Las baterías van en una trayectoria similar, o sea, no es tanto, creo que cuando lo consulté, más o menos en 10 años había bajado 70% o algo así, pero Quique decía, ya un proyecto solar con baterías ya puede competir con muchos proyectos mucho más grandes que demanda una escala de inversión mucho más grande, y esto lo puedes hacer o sea, esos 900 megas que se están instalando, hay proyectos de 100 megas y hay proyectos de 1 mega, una diversidad o sea, decenas de empresarios participando en esto. De acuerdo, o sea, todo el tema regulatorio y sobre todo el negocio, porque ha sido un negocio de la conflictividad social que se ha creado, es algo que solo el Estado puede, solo con el músculo del Estado lo podemos abordar. O sea, a través de la gremialidad, sí, debemos de focalizar exactamente en qué es lo que se necesita y trabajar juntos. Más o menos, o sea, el convenio 169, estuvimos muy esperanzados de tener una regulación que el no tenerla le da una incertidumbre a la inversión. El gobierno pasado ofreció sacarla adelante y no terminó la tarea. Este gobierno, en lugar de terminar la tarea, agarró ese proyecto, lo engavitó y dijo, vamos a arrancar de cero. Pero otra vez es un ejercicio que no es de un año, quizás 2, probablemente 3, si es que llega a buen término. Pero ya tenemos
30 años de esperar. de no tener esa normativa. No, definitivamente todo esto es a pesar del sector político, ¿no? Lamentablemente, pero con el tema de la conflictividad yo le agrego que además del Estado, creo que tenemos hoy acá a nuestros amigos del Partido Popular que también nos pueden ayudar, de la Comunidad Europea, para que toda esa conflictividad deje de recibir dinero de Europa, ¿no? Entonces, para eso los invitamos. Nos queda ya poquísimo tiempo, pero ¿qué programas, Tono, de innovación y sostenibilidad tienen ustedes como corporación? ¿Y qué tanto les ayuda el sistema de energía guatemalteco versus otros países, como nos contabas? Sí, mira, yo te diría que me pudiera hablarte de guatemaltecos para la nutrición, fortificados, todo lo que hacemos con reciclaje, pero enfoquémonos específicamente para la parte de energía. A través de los últimos 2-3 años hemos logrado cambiar la matriz de la energía que usamos dentro de la corporación de un 20% renovable, hoy es un 52%. La meta es llegar a un 60% a finales de este año y en un par de años ya estar en los 80%. Siento que siempre va a haber una necesidad de lo que hemos hablado. Es el Luisfer que te vende, ¿no? En oferta. De una matriz un poco más diversificada, ¿verdad? Porque puede que no llueva, puede que no salga el sol, pueden que 1000 cosas, pero no obstante a eso sí la tecnología ha venido avanzando muchísimo. Todo lo que creo que vas a ver con nosotros, de hecho la semana pasada estaba negociando últimos términos de este PPA, sacamos una licitación de 25 megas, donde ya estamos incluyendo dentro del esquema el tema de baterías. Y eso te va a ayudar justamente en las horas picos donde no necesariamente estás produciendo. Entonces con nosotros lo que vas a ver, vas a continuar viendo una corporación que va a apostar por tecnología, que va a apostar por incluirla y que va a apostar por mejorar la matriz energética y de una u otra forma, adicional a todos los proyectos que tenemos, contribuir positivamente con sostenibilidad dentro de la organización. Y Uli, ¿qué medidas deben priorizarse para garantizar que el sistema eléctrico nacional sea resiliente ante todos los eventos climáticos, crisis energéticas, lo que decía Bosco, ¿verdad? Que si Irán se pone simpático con Israel, etcétera? ¿Qué debemos hacer para mantener esa matriz lo más resiliente posible? Yo creo que ya se mencionó a lo largo de la tarde ese tema también. Obviamente tener una matriz diversificada es lo que te va a ayudar a mitigar esos riesgos. Y al final eso lo que se traduce es que no tenés todos los huevos en una canasta, digamos, sino que tenés de diferentes tipos de tecnologías, y eso es algo que pues Guatemala creo que ha hecho muy bien, y a eso deberíamos de continuar apostándole hacia el futuro. Ahorita en cara de la PEC 5, digamos, hay que tratar de asegurar de que se mantenga esa diversificación de la matriz que ayuda a mitigar esos riesgos, y eso es lo que te permite tener esa estabilidad en precios por un lado y por otro lado la confiabilidad, porque si hablamos de industrializar el país, pues es importantísimo tener esa energía base que te permita ese crecimiento industrial. Pero al mismo tiempo creo yo que deberíamos de tratar de aspirar, y mucho se habla de renovable, no renovable, pero yo la otra forma que lo entiendo es cuando son recursos propios del país, digamos, que no dependemos de importaciones, versus temas que tenemos en Guatemala. Por ejemplo, por supuesto, las hidroeléctricas, creo que hay un tremendo potencial, pero casi que debido a ese tema de la conflictividad del convenio 169 de la OIT va a ser casi imposible hasta que eso no se resuelva que haya inversión en hidroeléctricas. Pero puedes hablar de geotermia, puedes hablar de la biomasa también como esa fuente de generación propia que como país no dependamos de qué pasa en el Medio Oriente y que nos preocupe entonces el precio del petróleo, el precio del gas, o desarrollar pues nuestra industria de petróleo y nuestra industria de gas con los yacimientos que puedan existir en el norte del país, digamos. Entonces de esa manera pues ya somos autosuficientes en cuanto al término de generación. Pero yo te diría que la diversificación es lo que es la clave, que como país deberíamos de continuar apuntando a tener eso. Y pues tal vez una posible reflexión ahí en cuanto a qué lo detiene, y me sumo totalmente a lo que mencionaba Quique en el sentido de la tramitología. Nosotros como país hemos tenido un cambio dramático en los últimos años y le exigimos tantos trámites a las empresas, tanto de generación como de transmisión para poder construir las líneas,
pero igualmente a las industrias que se quieren instalar. Hoy en día una industria que se quiere instalar en el país, y tenemos casos concretos, tiene que rogar para que le den acceso a conectarse a la red de transmisión del país. Digamos, eso no debería ser así. Deberíamos de estar tirando la alfombra roja y agradecer y aplaudir a todos aquellos empresarios héroes que invierten en este país a pesar de todos esos trámites que tenemos. Y ese es un mal que es generalizado en el Estado y se ha empeorado. Y creo que hay que ponerle mucho coco y mucho ojo a reducir esa burocracia y a simplificar los trámites. Gracias, Uli. Y Quique, ustedes, hablando de innovación, lanzaron hace poco un nuevo modelo, ¿no? Un modelo de gestión activo, creo que se llama. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso, porque entiendo que es algo súper distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, mira, nosotros, al igual que las empresas aquí representadas por Luisfer, por Uli, por Tono, creemos mucho en la innovación. Creemos mucho en que la única constante es el cambio. Los mercados hoy están cambiando con una velocidad muy diferente a la que cambiaban hace pocos años. La tecnología está haciendo disrupción en todos los negocios. También apostamos por la tecnología, pero apostamos también por una autorreflexión de cómo reinventarnos y cómo rediseñar nuestros procesos y reconceptualizar nuestra manera de hacer negocios. Nosotros somos firmes creyentes de aquella máxima o de aquella premisa que dice que lo que te trajo para acá no te va a llevar para allá, no necesariamente te va a llevar para allá. Y eso es cada vez más vigente en un entorno tan volátil como el actual. En CMI Capital tenemos este reto de evolucionar y estamos hoy enfrascados en este nuevo proceso de transformación. Ya no vemos tres verticales operativas de negocio, digamos, independientes de una de otra. Ya no vemos un negocio de energía, un negocio de desarrollo inmobiliario y un negocio financiero no relacionados. Ahora evolucionamos de esas tres verticales operativas a tres eslabones de una misma cadena de valor transversal. Inversiones, desarrollo de negocios y operaciones. Creemos que reconceptualizando nuestra manera de hacer negocios bajo esa perspectiva, vamos a ser capaces de apalancar las capacidades que hemos ido desarrollando y madurando durante los últimos 30 años, que son muchas y afortunadamente contamos con muy buen talento y mucha experiencia. Te hablo de capacidades tan críticas para nuestros negocios como la eficiencia energética, la gestión de proyectos, la estructuración financiera, tanto a nivel de fuentes de capital como a nivel de fuentes de deuda, la selección de sitios y de ubicaciones para nuestros proyectos operativos, la capacidad de digitalización de operaciones. Hoy tenemos 2 centros remotos desde donde en forma digital operamos todas nuestras centrales en todas las tecnologías en todos los países de forma remota. Entonces hemos ido avanzando en esas capacidades y ahora las estamos poniendo al servicio de la transversalidad de CMI Capital con este nuevo modelo. ¿Qué nos va a permitir este nuevo modelo? Mucha más versatilidad. Vos lo mencionabas bien, ahora nos visualizamos más como un gestor activo de portafolio, gestor activo de inversiones. Vamos a traer capital de terceros para complementar el capital de nuestros accionistas, para hacer más con menos. Vamos a abrir el capital en algunos de nuestros negocios para poder incidir de manera más versátil y más flexible en los diferentes negocios de capital. Entonces es un nuevo juego, es una nueva manera de hacer negocios, un nuevo modelo de gestión. Creemos muchísimo en el futuro, ya no solo de productos y servicios verticales, sino de soluciones transversales. Entonces vamos a apostar para que el nuevo modelo nos permita movilizar de una manera más versátil y más ágil capital nuestro y de terceros en soluciones energéticas solares con baterías, por ejemplo, en soluciones de generación distribuida con almacenamiento, en digitalización de operaciones. El nuevo modelo te permite ya no solo operar tus propios activos, sino operar activos de terceros de forma remota y digital. Entonces, vamos a potenciar nuestras capacidades
de levantamiento de recursos, de operación y de desarrollo de negocios para poder identificar en dónde están las futuras oportunidades que las vamos a convertir en negocios y en activos estratégicos que le agreguen valor al portafolio. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí, muchas gracias, Tono, Uli, Luis Fer, Quique, realmente un honor y, Igualmente. y a seguir, porque al final del día es lo que hacemos, ¿no? Seguimos, a pesar de. Entonces, gracias por acompañarnos. Ya me pusieron 2 cronómetros. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a cada uno de nuestros panelistas. Solicitamos quedarse en escenario para la entrega de reconocimientos. Y también la fotografía oficial.